tranquila. Por ahora tranquila, ¿no? Sí, por ahora sí. Che, yo antes que nada les tengo que pedir disculpas que no les pude subir videos esta semana. Me costó un huevo, la verdad, me costó un montón. Grabé como 5 o 6 videos, no sé cuántos videos grabé y los grababa y los borraba porque no me gustaba una cosa, no me gustaba la otra. Y como que eso, como que, no sé, como situaciones así, no sé, a ustedes me imagino que también les debe estar pasando en estas situaciones de laburos, materias, de rendir parciales, como que hay cosas que no nos salen, no nos cuestan un huevo todavía, a pesar de que ya llevamos un año de estas situaciones. Yo a mí la verdad, eso, grabar videos todavía me cuesta un huevo, honestamente. Como que no estoy de acuerdo, no me gusta, no estoy conforme. Y eso, me costó un huevo, la verdad, me costó un montón. Así que les pido disculpas, pero no les pude subir el video que les debo de esta semana. Sí, lo que hice ayer fue a última hora, les pude subir, porque como que primero les quería grabar el video y mandarles el video y después subirles material, y al final, bueno, nada, eso, como estuve hasta mañana también volví a grabar un video y no me gustó, y lo volví a borrar. Eh, eh, lo que sí hice fue subirles material a la página, al aula. No sé si les llegó. No sé, cuando yo subo material, ¿les llega a ustedes un mail avisándoles o no? No, esta vez no nos llegó nada, pero de vez en cuando sí te llega, pero no sé de qué depende, sinceramente. Ah, bueno. Y no sé si están en trabajos o están en sus casas o qué onda, pero si alguien se puede fijar en la unidad 1, a ver si lo tienen o no lo tienen subido, o si solo lo subí para mí y no lo compartí. No, sí, Profe, sí. sí, sí, En archivos es está verdad. en la unidad 1, sí. Sí, Ah, sí, bien. aparecen los dos archivos. Eso, en archivos, ustedes lo pueden buscar, que está como unidad 1. En esta unidad está el libro entero, porque que no lo vamos a usar solo en la unidad 1, sino que lo vamos a usar, es el libro de referencia, que es el libro de Samuelson. Ese lo pudieron descargar, lo pudieron ver sin Sí, problema. sí, sí. Ah, buenísimo. Buenísimo. Un segundo. Bueno, eso. Entonces, en la unidad 1, ustedes tienen el libro de Samuelson Northouse, que es el libro de referencia que vamos a estar usando. Y en la unidad, esperen un segundo, unidad 6, archivos de la oferta, la demanda y los mercados, les subí un material, un resumen que yo hice el año pasado, que se llama micro.pdf, que no sé si ese también lo tienen o no. Sí, está ese. Sí, ese también está. Fabuloso, buenísimo. Ese es un archivo que les comparto para que ustedes tengan como eso, como resumen de la parte de microeconomía. Eso es un resumen que hice yo el año pasado. Básicamente que están las curvas de oferta y de demanda y los desplazamientos de las curvas, digamos, y los desplazamientos de cada una de las curvas, que vamos a empezar a ver ahora. Y al final de todo hay como un apartado que es el de las estructuras de mercado, que es lo que vamos a estar charlando en el día de hoy. ¿Sí? Vamos a laburar básicamente, digamos, sobre el libro y sobre ese resumen que yo les envié.
Che, bueno, eso. Así que, eso, en principio les quería pedir disculpas por lo de los videos que me había comprometido a subirles y no les subí. Espero esta semana poder, sí, animarme y compartirles un video. Pero eso, no sé, honestamente como me cuesta un huevo, honestamente, el tema de grabar y compartir un video. Como que los voy retocando y me cuesta grabarlos. El libro de Samuelson y Nordhaus, lo que les decía, es un libro bastante clásico, que una vez que ustedes lo empiecen a leer, me dirán cuán complicado, cuán difícil les resulta su lectura. Por lo general yo cuando lo he elaborado no he tenido problemas, pero bueno, eso, después quisiera que ustedes me puedan decir a medida que lo vayan leyendo qué les resulta. Yo después les envío, eso sí les voy a enviar, las páginas que ustedes van a tener que ir leyendo, digamos. De qué páginas a qué páginas están los temas en el libro. Eso. Vamos a empezar del libro ese, no sé si ustedes todos lo tienen abierto, si lo pueden abrir o no. En la página 36 del capítulo 1, digamos, es en el primer capítulo. En la página 36 del PDF, a partir de la página 8 del libro, no sé cómo se manejan con eso, yo se los voy a decir del PDF. Me parece más fácil para ustedes porque se pueden buscar y poner buscar e ir directamente a la página del PDF. En la página 36 comienzan a plantear el modelo de la frontera de posibilidades de producción. El modelo de frontera de posibilidades de producción, como yo les decía la otra vez, es un modelo que es, como todos los modelos de economía, implican supuestos y simplificaciones de la realidad. Y este es un modelo que, honestamente, no es muy útil, pero sí sirve como para poder pensar, como para poder entrar en las lógicas y razonamientos de cómo razonamos los economistas. Es un modelo que sirve para introducir al pensamiento y a la lógica de los economistas, lo cual no es simple, ¿no? Entrar en la lógica de economistas. Pero eso es un modelo que no tiene tanta utilidad práctica, pero sí está bueno como para poder introducir principalmente el concepto de la escasez. Pues nosotros habíamos dicho que la definición de economía que vamos a usar en este curso es la definición de que la economía es la ciencia de la escasez. Es la ciencia que se encarga de estudiar cómo se satisfacen las necesidades humanas en las sociedades, en las distintas sociedades. Y ese modelo incluye o permite o refleja esta idea de la escasez de las sociedades. Perdón, me estoy ordenando todavía. Refleja esto, ¿no? Refleja los conceptos de escasez. Básicamente es un modelo. ¿Lo pueden abrir ustedes? ¿Tienen posibilidades de abrir el archivo ese del libro para ir siguiéndolo desde ahí? Si es así, les va a resultar más fácil a ustedes. Sí. Ir siguiéndolo Sí, se puede. desde el libro. Es un modelo que básicamente se plantea, casi todo en economía vamos a estar viendo dos dimensiones. No sé si ustedes trabajan en matemática o en otras cosas con 3 dimensiones,
pero en este curso de economía vamos a ver básicamente gráficos de 2 dimensiones, donde en un eje se pone la producción de un bien y en el otro eje la producción de otro bien. Supongamos que una economía puede producir, una sociedad puede producir solamente 2 bienes, bien A y bien B, y el modelo de la frontera de posibilidades de producción muestra todas las posibles combinaciones máximas. La curva de frontera de posibilidades de producción muestra la combinación de todas las posibilidades de producción de máximas de 2 bienes, teniendo en cuenta los factores y recursos de que dispone esa sociedad y el nivel tecnológico que puede alcanzar. Recuerden que los factores de producción son tierra, trabajo y capital. Y cada uno de esos factores de producción, por participar del proceso productivo, por ponerse a disposición del proceso productivo, reciben una remuneración. Esa remuneración que perciben cada uno de los factores de producción tienen distintos nombres, digamos. Al capital se lo retribuye con un interés, al propietario de los capitales, del capital percibe un interés, el propietario de la fuerza de trabajo percibe un salario, y los propietarios de la tierra perciben una renta por poner la tierra a disposición del proceso productivo. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de los recursos que se dispone y el nivel de tecnología que se puede alcanzar en una sociedad, teniendo en cuenta esas dos cosas, la frontera de posibilidad de producción nos va a mostrar las combinaciones máximas de productos que se pueden alcanzar. Fíjate. Aguanten un segundo, un segundito. Perdón. Aguanten un segundito. No, yo lo hago. ¿Sí? Yo lo hago. Perdón, tenía que darle una pastilla a mi hijo a esta hora. Entonces, esta nos muestra la frontera de posibilidad de producción. La curva es cóncava al origen y cuando la curva intersecta al eje vertical, esa es la máxima producción que se puede alcanzar de ese bien. Si todos los recursos se destinan a la producción de ese bien y no se produce ninguna cantidad del otro bien. Esa es la intersección en el eje vertical. Supongamos si en el eje vertical tenemos el bien A, el punto donde intersecta la curva con ese eje, significa que se producen 0 unidades del bien B y todas esas unidades del bien A. Y al revés, el punto que intersecta la curva de la frontera de posibilidad de producción con el eje horizontal. Bien, la frontera de posibilidad de producción, como yo les decía, básicamente no tiene mucha utilidad práctica, pero lo que nos permite ver en las cercanías a esos puntos es que cada vez que se especializa un país, una economía, en la producción de un único bien, cada vez que nos acercamos más a la producción de la especialización exclusiva de un solo bien, por ejemplo, en la intersección con el eje vertical, para aumentar en una pequeña unidad de la producción del eje vertical,
es necesaria una reducción cada vez más grande del otro bien. Candela me pregunta si voy a grabar esta clase. No se puede grabar, no tenemos posibilidad de grabar los Zooms. Tenemos como, si yo pongo grabar en el Zoom este que nos da la universidad, nos dice que no tenemos permiso para poder grabarlo. Si no, sería re fácil poder grabar los Zooms directamente. No sé si te respondí. Ah, ya, ¿dónde está esto? Eso, no puedo poner grabar. A ustedes tampoco les permite grabar, ¿no? No, tampoco. Es un garrón eso, que no podamos grabar las clases directamente, que no se puedan... ¿En serio? A mí no me deja grabarlas. Le pongo grabar y me dice solicite permiso al hospedador. Y ya lo solicitamos en otras materias y no nos permite grabar. Hay otras materias que pueden grabar directamente, que graban la clase y después la pueden subir, qué bueno. Todas las materias hacen eso, las graban acá y después las suben. ¿No te dieron a vos un código para ser el hospedador del Zoom? De verdad, me fijo. Bánquenme un toque. ¿Código de anfitrión me dice? Sí, ese. ¿Eso sería? ¿Eh? Sí, ese mismo. A ver. ¿Y dónde lo pongo eso? Ahora tenés que ir a participantes, del lado de abajo del Zoom, y tocar los 3 puntitos que están abajo a la derecha. Invitar. El Ron. ¡Ah, qué groso que sos! No sé quién me respondió. Ramiro. Ah, gracias, Ramiro. ¿Y dónde los grabo? Ahora tenés que ir abajo al lado de compartir. Sí, ahí dice en vivo en Facebook, Workplace by Facebook, vivo en YouTube, grabar en esta compu. O sesión de grupos. Creo que siempre lo graban en su computadora y les queda como un archivo. Y después lo subo a YouTube. Sí, a veces lo suben a YouTube o si no a la plataforma. Nos lo mandan como un mail, que no a YouTube. Bueno. Y a ver qué me dice grabar en esta computadora. ¡Ey, gente! Me la resolvieron, loco. Lo que no tengo ni idea en qué carpeta me lo mandó. Aunque me fijo mientras qué carpeta me lo mandó. Así veo. No. Pues no me dice a dónde me lo manda. Ya les digo, tengo Bardo en esta compu, no la sé usar mucho. No. Lo más probable es que cuando termine de grabarlo... me la mande, me diga dónde deseo guardarlo. Bueno. Sí. Bueno, y te fijes en archivos recientes y ahí ya está. Bueno, Cande, entonces sí voy a tratar de grabarla y después compartirla. Gracias, gente. Entonces, lo que les decía. Básicamente, lo que nos muestra la frontera de posibilidad de producción es que a medida que nos acercamos a la producción exclusiva de un bien, como que la pendiente se va haciendo cada vez más horizontal, en el caso de que nos arrimemos más al bien vertical, ¿no? Y con eso nos está diciendo que para incrementar un poco en la producción del bien A,
es necesaria una mayor cantidad de sacrificio, de costo de oportunidad del bien B. ¿Eso por qué? Porque para especializarse en la producción de un único bien, va a ser necesario sacrificar la producción de otros bienes. Entonces, eso es lo que nos muestra la curva de frontera de posibilidades de producción. ¿A dónde estoy? Ahora me fui. Acá. Eso básicamente nos muestra la frontera de posibilidades de producción. Después tienen otros ejemplos ahí, en los cuales muestran que las sociedades pueden optar entre el consumo actual o inversión de capital, y qué consecuencias va a tener eso a futuro en las sociedades. Eso es en la página 40 del PDF. Muestra dos gráficos, en el cual tiene uno antes de invertir y el bien B es después de invertir, y nos muestra que los ejes tienen en el vertical inversión de capital, y en el eje horizontal consumo. Inversión versus consumo, digamos, plantea la idea de inversión versus consumo. ¿Qué sería eso? La inversión la considera como bienes, a ver, es como que considera una alternativa entre consumir actualmente la mayor cantidad de bienes o dejar, o no consumir todos los bienes y dedicar una parte a bienes de capital. Digamos, es como la paradoja, como que una contradicción. En economía siempre se llama eso como trade-off. Trade-off es como una dicotomía, digamos, es como una tensión entre una opción y otra opción. En este sentido, es como si una sociedad elige consumir todo en la actualidad, todo en bienes de consumo, no va a poder destinar producción a bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Son los bienes que permiten la producción de otros bienes. Entonces, como que muestra esa disyuntiva, esa palabra no me salía disyuntiva. Es como que hay el trade-off es como una disyuntiva. Es como que si las sociedades se enfrentan ante la disyuntiva de consumir todos los bienes hoy, que toda la gente consuma todos los bienes de consumo, dedicar toda la producción a bienes de consumo, o dedicar una parte a bienes de consumo y otra parte a bienes de capital, que son los bienes que permiten producir otros bienes. Entonces, en este modelo acá, muestra 3 países en el cual el país A1 destina toda la producción a bienes de consumo, y nada a bienes de capital. Y en el otro extremo, ¿qué te lo echando? No lo preciso. Y en el otro extremo, a un segundo. Y en el otro extremo tienen el país A3, que decide destinar una parte a la producción de bienes para consumo actual y una parte a producir bienes de capital. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Muestra la frontera de posibilidad de producción que va a existir en un momento posterior. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esas decisiones? Lo que muestra es que los países que no destinan producción a los bienes de capital, en un futuro, en el momento B, digamos, después de invertir, van a tener una frontera de posibilidades de producción mucho menor. ¿Por qué? Porque básicamente, o mejor dicho en otros términos, es como que una forma de mostrar o de discutir esta idea de los países desarrollados y los países no desarrollados.
lo que plantea es que los países que destinen parte de su producción, o cuanto mayor, mejor, dicho de esta forma sería, cuanto mayor sea el destino de bienes de la producción de bienes de capital, mayores van a ser las posibilidades a futuro de desarrollarse en esas sociedades. Más o menos así sería la idea. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué va a tener una frontera de posibilidades de producción mayor que la otra? Porque habíamos dicho que la frontera de posibilidades de producción depende de los factores de producción. Entonces, cuanto mayores, depende de los factores, de la disponibilidad de factores de producción. Entonces, cuantos mayores bienes de capital disponga un país, evidentemente va a tener una frontera de posibilidades, va a tener más recursos que otros países. Entonces la frontera de posibilidades va a estar desplazada hacia afuera. ¿Me explico o hice un quilombo bárbaro? ¿Lo vieron a ese modelito, a esa discusión? Bueno, después igual cuando léanlo a eso que está en la página 40, que la discusión, me parece lo más interesante de esta frontera de posibilidad de producción, según como está planteado en este libro. Me parece interesante esa discusión de consumo actual o consumo futuro, como para poder discutirla eventualmente. ¿Me expliqué más o menos o hice mucho bardo? Yo A ver creo si que lo entendí bien. Puede ser ahora- que los países con mayor cantidad de recursos tienen más posibilidades de invertir a futuro. Y las inversiones a futuro justamente hacen que sigan teniendo cada vez más recursos. Exacto, es como que muestra la idea de que es un círculo virtuoso. Claro. O sea, que las sociedades desarrolladas entraron en un círculo virtuoso y las sociedades atrasadas es porque entraron en un círculo vicioso. ¿Por Claro, qué lo explica? el grande sigue creciendo y el chico sigue cayendo. Claro, ¿y por qué lo explica así? Por una cuestión, lo van a ver en el modelo, en el gráfico A, que los tres países inicialmente tenían la misma frontera de posibilidad de producción, digamos, tenían los mismos recursos. Entonces plantea que, teniendo los mismos recursos, si una sociedad opta por no consumir todo ahora en bienes de consumo y destinar una parte de la producción a bienes de capital, de esa forma se va a poder industrializar y va a poder tener un mayor sendero de crecimiento. Más o menos por ahí sería la mano. ¿Me explico ahí o no? Sí, se entiende. Sí, perfecto. Sería o sea, lo que estaría mostrando más que nada es la discusión del crecimiento que hubo en el modelo de industrialización de Inglaterra, en la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque lo que se cuestionaba en el modelo de la Revolución Industrial inglesa es que, no sé, me imagino que deben haber visto un montón de películas o de series o lo que sea de ese periodo, del periodo de la primera y segunda revolución industrial. ¿Cómo eran las condiciones de vida de los trabajadores en esa sociedad? Recontra precarias. Recontra precarias, eran largas jornadas de trabajo, vivían en forma hacinada, no tenían sistema de salud, no tenían sistema de seguridad social, sí, es cierto, tenían un montón de... No es que vivían en una forma opulenta esos trabajadores. Entonces, no se destinaba, en ese momento, no había o sea, es como que Inglaterra en ese momento era el caso del país A3, que muestra ahí en el gráfico.
la idea esta de que el país no destinaba toda la producción a bienes de consumo para los trabajadores. ¿Sí? Claro. Sí, sí, Ese perfecto. sería el ejemplo. El ejemplo de esto sería, de Inglaterra sería el A3. En cambio, lo que nos critican en Argentina es que cuando tuvimos periodos de crecimiento y de desarrollo, no sé, más que nada durante el periodo de la ISI, el peronismo más que nada, es como que se lo cuestiona y se lo ubica en el punto A1. Como que un país que destinaba el proceso, la cantidad, la mayor producción, se la destinaba a consumo actual y no a consumo futuro. Como que se Eso es un poco aplanó lo que la refiero. curva de cierta manera. Me perdí, no te escuché, Matías. Matías, ¿no? Como que se aplanó la curva de cierta manera. Sí, sí. Claro. Claro, como que esa sería la discusión que está atrás de esto, digamos. Lo que nos está mostrando ese modelito es como esa discusión entre los dos modelos las dos formas de crecimiento. Como crecer distribuyendo o crecer no distribuyendo. ¿Me explico con eso o estoy haciendo mucho quilombo, mucho bardo? No, se entiende Mucho. perfecto. Se entiende perfecto. Bien. Eso. Después cada uno puede creerle o no creerle a esos modelos. Digo, o sea, si fuese tan... Digo, mi visión es que si fuese tan fácil... no sé, no sé, es como que es como para poder discutirlo, digamos. No, para mí no significa que tenga razón este modelo. Pero está bueno como para poder pensar si... Acá lo plantea así, digamos, la inversión para el consumo futuro exige sacrificar consumo actual. ¿Por qué? Porque lo plantea en términos de esta disyuntiva, en términos de costo de oportunidad, en términos de costos en términos de escasez, y en ese sentido muestra que que hay una disyuntiva entre entre el crecimiento futuro, entre el consumo futuro y el consumo presente. Está bueno como para que lo lean, como para que lo piensen y lo podamos discutir eventualmente el próximo lunes, la próxima Supongo, semana. profe, que igual hay otros factores también a tener en cuenta, digamos. No es tan fácil como decir, bueno, no sé, no consumimos tanto ahora para estar mejor en el futuro, qué sé yo. Es muy relativo, una visión muy, ¿cómo es? No sé si comercial la palabra o financiera, pero qué sé yo. Claro, Se como supone que que se requeda en la claro, superficie tipo, de todo. como si el país fuera una empresa, digamos, y es más complejo. Por eso les decía que es un modelo. Es un modelo que tiene un montón de simplificaciones, supuestos, y que esos supuestos se alejan de la realidad. No, por supuesto, sí, o sea, yo supongo que si vos tenés no sé, todo tu pueblo recontracagado de hambre, perdón por la palabra, y le decís, bueno, vamos a sacarnos de hambre 20 años más para estar bien en el futuro, y no sé, para mí algo se va a prender fuego, no sé. Sí, aparte tenés relaciones entre países y empresas, poblaciones que tienen, no sé, qué hacemos con los recursos naturales, discusiones de qué hacemos con los recursos naturales. Como vos decís, es re complejo, digo, lo quieren llevar como, creo que decía Matías, al plano personal. Digo, también uno puede pensar en que si yo tengo un ingreso de 100.000 pesos, ¿y qué hago? ¿Me puedo consumir todo ese ingreso ahora, gastarme los 100.000 pesos para vivir en consumo actual, o destino 70.000, consumo solo 30 y destino 70, o al revés, digamos, consumo solo 50 y 50 los destino a ahorrar
Bueno, y eso se supone que sacrifico consumo actual, pero para disponer un mayor consumo a futuro. No sé, para ahorrar y eventualmente dentro de 10 años no tener que trabajar. Digo, una cosa es, como decía Matías, creo, o Joaquín, no me acuerdo, a nivel privado, o a nivel de empresa, o a nivel cosa, y después, si uno lo piensa en países, es mucho más complejo. A nivel personal es más fácil por ahí pensarlo. Sí, mucho más fácil. Vivo una vida de 12 lucas y me ahorro otras tantas para en un futuro tener una mejor vida. Es mucho más fácil de pensar a nivel personal. De hecho, hay un montón de páginas, digamos, es como que ahora hay un montón de páginas de, no me acuerdo, tienen un nombre, no me acuerdo, pero son como un montón de páginas que ayudan a invertir a personas privadas. Obviamente que en países desarrollados más que desarrollados, países con una mayor estabilidad que la Argentina, es más fácil por ahí de verlo. Pero es como que hay una corriente actual de gente, por lo general, sub 40 años, que hay muchos que deciden no gastar todos los ingresos para poder después, a los 40 años, jubilarse. Y hay un montón de páginas que tiran opciones de inversión para ese tipo de gente, para poder ir haciendo inversiones para tener una jubilación mucho más cercana. No sé si conocen algunos ejemplos de eso, pero es como que ahora está como eso, como, no lo quiero decir de moda, pero es como una corriente actual que está bastante presente en jóvenes, más que nada de su generación. La verdad que no había escuchado tal caso, pero sé que hace poco, nada que ver quizá con lo que estamos hablando, pero un jugador de fútbol muy famoso despidió a su representante y renovó su contrato en base a una aplicación del celular, como que usó todos sus datos, todas sus estadísticas para formar un nuevo contrato, como que ahora cada vez la gente como que se cuelga más de lo que es las estadísticas que proponen las aplicaciones, ¿no? No lo sabía ese ejemplo. ¿Nacional o internacional? Internacional, es más, el tipo ahora, a ver, el chabón es un crack, obviamente, pero el tipo ahora es el que más cobra en Inglaterra, como que va por ahí. Ah, mira, no tenía ese caso. Qué bueno, aparte para... Hablando en términos de jugador de fútbol, ¿no? Sí, pero está bueno también como para... no sé, como para romper ese estereotipo de que el jugador de fútbol es un cabeza, que no se forma, que no se digo, o sea, en Argentina tenemos todo un estereotipo de jugador de fútbol. Sí, recontra, como que le manejan la carrera y no tienen idea de nada. Eso, como para romper con esa lógica, con ese estereotipo. No sé, también de las formas de hablar que tienen los jugadores de fútbol. No sé si lo conocen, ese a Juan Cassette. Sí, lo conozco. Sí. Bueno, me fui a la... Es literal un cassette, un disco rayado. Son un disco rayado. Bueno, me fui a la mierda. Volvemos al... Esta me parece que es lo más interesante de la curva esta de modelo de frontera de posibilidad de producción. La idea de que presenta esta disyuntiva entre consumo actual y consumo futuro. Me parece que es lo más interesante de la curva esta
frontera de posibilidades de producción. Finalmente, lo último es que sobre la curva esta de frontera de posibilidades de producción, la curva esta presenta todos los puntos de las combinaciones máximas de producción. Cualquier nivel, cualquier punto por debajo de la curva o dentro del área, digamos, que queda entre el eje de coordenadas y la curva esa, estaría representando un punto de ineficiencia. Sería un punto ineficiente, porque no se está alcanzando la producción máxima. Eso lo tienen en la página 38 del PDF o 10 del libro, donde tienen un punto interno que está con el nombre de U. Eso significa que en ese punto U no se están utilizando de manera eficiente todos los recursos, porque en ese punto U nos podemos, no sé si todos pueden acceder a ese gráfico ahora, pero desde ese punto U nos podemos desplazar, indica que se están produciendo 6 unidades del bien C y 2 unidades del bien M, en ese caso. Con esa misma, digamos, en ese punto U, lo que nos dice es que es ineficiente la producción porque tranquilamente con los factores que se dispone, se podrían producir 2 unidades del bien M y 12 unidades del bien C. O sea, nos podríamos desplazar tranquilamente al punto C del gráfico S, con lo cual nos está indicando que se están utilizando los factores de producción de forma ineficiente. Que se puede aumentar la producción de uno sin perjudicar la producción de otro. Esa sería la idea de eficiencia en términos de la frontera de posibilidades de producción. Los recursos se van a utilizar de manera eficiente cuando no es posible aumentar la producción de un bien sin disminuir la del otro. Eso es la eficiencia en términos de la curva de frontera de posibilidades de producción. Lo que nos dice es que no es posible aumentar la producción de un bien sin disminuir la del otro. En cambio, este punto U interno, lo que nos está indicando es que es posible aumentar la producción de un bien sin disminuir la del otro bien. Entonces, por eso nos dice ese punto que es un punto ineficiente. Porque es posible aumentar la producción del bien C sin disminuir la producción del bien M. Ese sería como como dicho en términos bien de manual, digamos, bien de libro. La eficiencia es cuando no es posible, o sea, estamos en un punto eficiente cuando no es posible aumentar la producción de un bien sin disminuir la del otro. Bueno, eso más o menos es todo respecto a la curva de fronteras de posibilidad de producción, más o menos. Lo otro que vamos a ver hoy es, ya vamos a empezar a ver el capítulo 3. El capítulo 3 nos habla de elementos básicos de oferta y de demanda. En la página 69 del PDF o 43 del libro. A partir de ese... Gerardo. Sí, discúlpame, Rami. Capaz es más fácil para vos compartir pantalla con Dale. el mouse. Dale. Con el mouse ir señalándonos qué gráfico estás explicando y todo eso. Discúlpame, no me di cuenta. Gracias, Rami. De nada.
Sí, pero estoy acostumbrado en otras materias a que la gente pone la cámara. Entonces lo vamos viéndolo. Es más fácil. Dale, ahí les compartí pantalla. Eso, en la página 44 del libro. Ah, perdón. ¿Y quiere entonces que repita, vuelva a mostrar lo de antes? No, profe, No, por ahora ¿No? venía siguiendo bien, pero capaz ahora es más Haciendo fácil. todos. Sí. Joya. Antes lo que les decía era perdón. A mí no me gusta eso de estar pasando de una cosa a otra. Lo que les estaba diciendo antes, lo del punto U, lo del punto C, lo de todo eso, era precisamente esto acá. ¿El cursor del mouse se ve? Sí, se ve. Oye. Que este punto U es un punto ineficiente. Es ineficiente en tanto que se puede producir una mayor cantidad del bien C sin disminuir la cantidad del bien M. O sea, de este punto acá podemos pasar al punto C, que implicaría un uso más eficiente de los recursos, en tanto que nos permite incrementar la producción del bien C sin disminuir la producción del bien M. O sea, pasamos de producir 2,6 a 2,12. Esa sería la idea. Bien, ahora los mareo un rato y busco... A partir de esta página, digamos, de la página 44, empieza el capítulo 3. Empezamos a meternos en lo que es los conceptos básicos de oferta y de demanda. Acá vamos a ver la curva de demanda, cómo se construye la curva de demanda. Y eso, cómo se construye la curva de demanda. La curva de demanda se deriva a partir de algo que se conoce con el nombre de tabla de demanda. O sea, empieza presentando la tabla de demanda. A ver. Básicamente, la demanda lo que nos muestra esto es... Ay, ¿cómo voy ahora? Ahí está. Aguanta, ahí está. Y ahí ustedes ven también la pantalla mía. ¿Ven el grafiquito de... ¿Ven la ventana del Zoom o no? No, vemos solo el PDF. Bien. No, porque yo tengo el PDF y también tengo una pantallita al costado del Zoom. Sí, ahí tenés que ir al Zoom y compartir tipo toda la pantalla de tu PC, no solo la del PDF. No, Claro, pero que tiene preguntaba por si varias ustedes... opciones. Eso, ustedes ahora ven la pantalla del... Ven la pantalla del PDF solamente. Tenemos la pestaña del PDF, claro. Fabuloso, ¿no? Yo por eso no sabía si también se veía la de Zoom o no. A ver, la curva de demanda, en este caso, lo primero que van a empezar a encontrarse es con la demanda individual de un bien. Lo que nos muestra es un consumidor, cómo se comporta un consumidor a la hora de demandar un bien o un producto. Básicamente, eso está relacionado con... A ver acá. Ahí vuelvo. Básicamente, ahí me ven a mí. Sí, ahí tenemos a vos. Joya. Básicamente, a ver, como para poder ver. Básicamente, a ver, la curva de demanda, lo que nos va a mostrar es el comportamiento, mejor dicho, sí, eso, es el comportamiento de un individuo a la hora de demandar un bien. Y en ese sentido, es como que la curva de demanda muestra
la disposición a pagar de una persona por un bien determinado. Lo que nos va a estar demostrando la curva de demanda es la disposición a pagar. La disposición a pagar va a estar relacionada con la utilidad que le reporte a ese individuo consumir ese bien. Entonces, lo que nos muestra es la curva de demanda, es la disposición a pagar de los individuos. Ahora vuelvo al gráfico este. Entonces, la curva de la demanda lo que nos va a mostrar es todas las combinaciones, o sea, lo que nos va a mostrar es precisamente son las disposiciones a pagar de una persona por distintas cantidades del bien. La ley de la demanda lo que nos va a decir, esto que está marcado acá en negrita, es que que existe una relación negativa entre precios y cantidades. Hay una relación negativa entre los precios y las cantidades. Es decir, que a medida que aumenta el precio del bien, los compradores van a estar dispuestos a comprar menos. Y que al revés, si el precio del bien disminuye, el comprador va a estar dispuesto a consumir una mayor cantidad. Por eso, la curva de demanda tiene pendiente negativa. La pendiente negativa nos está indicando que a medida que si tenemos los precios en el eje vertical y las cantidades que está dispuesto a consumir en el eje horizontal, a medida que aumenta el precio, que aumenta el precio, que lo tenemos acá en el eje vertical, a medida que aumenta el precio, la gente va a estar dispuesta a consumir menos de ese bien. Aclaración que siempre hago en las introducciones de economía. Una aclaración que siempre hago perdón, me confundí acá. Una aclaración que siempre hago en las introducciones de economía. Es más fácil, o sea, en economía no sé por qué en algún momento se dieron vuelta los ejes. Matemáticamente estamos acostumbrados a tener la variable independiente en el eje vertical, en el eje horizontal. En economía la tenemos en el eje vertical. Nada, más allá de eso, es más fácil siempre leer los gráficos desde el eje vertical hacia el eje horizontal, que al revés. Digo, es más fácil pensar que si sube el precio del tomate, que hablábamos el otro día, voy a disminuir la cantidad que consumo. Es más fácil decir que si aumenta el precio de 1 a 3, voy a pasar de consumir de 20 a 12 unidades. Es más fácil de leerlo así que al revés. Sería que si disminuye la cantidad, estoy dispuesto a pagar un precio mayor. ¿Sí? Digo, es más fácil leerlo desde el eje vertical hacia el eje horizontal que desde el eje horizontal hacia el eje vertical. No sé si me expliqué con eso. Sí, profe, se entiende bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Joya. Digo, porque eso se los digo como consejo también, digo, o sea, como para que puedan ustedes ir leyendo los gráficos, porque leerlos a mí se me complica más leerlos desde el eje horizontal hacia el eje vertical. Es más fácil, es como consejo, digo, se los doy. A lo mejor a ustedes les resulta más fácil verlo al revés, pero para mí es más fácil verlo desde el eje vertical hacia la relación que hay desde el eje vertical hacia el eje horizontal. Porque matemáticamente estamos acostumbrados a leerlos al revés. Pero acá sería como, es rarísimo, queda raro, es como que a medir, si la cantidad que demando disminuye de 10 a 15, estoy dispuesto a pagar 4, es como que es raro leerlo así. Es más fácil leerlo
si el precio aumenta o si el precio disminuye, cuánto estoy dispuesto a comprar. Bien. Entonces, hasta acá tenemos la curva de demanda como una relación entre precios y cantidades. Y acá nos van a nombrar distintas variables que también influyen en la demanda, además de los precios y cantidades. En los libros, por lo general, esto anótenselo. No sé, ustedes van tomando nota, van teniendo cuadernitos así como para ir tomando nota a medida que van teniendo clases y eso, encuentros. Van tomando apuntes. Vamos tomando apuntes, sí. Fabuloso. La renta, o sea, en estos libros por lo general usan la palabra renta. Renta es lo mismo que ingreso. Renta o ingreso es lo mismo. ¿De qué va a depender el consumo o la demanda de un consumidor? Va a depender, además del precio y de la cantidad, hay otros determinantes u otras variables u otros factores que inciden en la demanda. Obviamente que uno de los factores que va a incidir en la demanda es el ingreso de los consumidores. Cuanto mayor ingreso exista, va a poder consumir una mayor cantidad del mismo precio. Digo, pensando en este mismo grafiquito que teníamos acá. La curva de demanda que nos está mostrando acá, es teniendo en cuenta un tipo de ingreso, una cantidad de ingreso determinada. Ahora, si a 4 pesos yo demando 10 unidades, estoy parado en este punto, en el punto B, si aumenta el ingreso mío, y no aumentan los precios, digo, si aumentan los ingresos sin haber inflación, lo cual es raro pensarlo porque hace 10 años, más de 10 años que en Argentina tenemos procesos de incrementos de precios, suponiendo que aumenta el ingreso de este consumidor y no aumenta el precio, a este precio, esta persona podría consumir una mayor cantidad. Por lo tanto, si hay un aumento en el ingreso, eso nos va a generar un desplazamiento de la curva de demanda, que nos lo muestra en este gráfico que tenemos acá. Si aumenta la cantidad del ingreso, esta curva de demanda se va a desplazar, se va a generar un desplazamiento de la curva de demanda, de toda la curva de demanda, porque a un mismo precio va a poder consumir una mayor cantidad. ¿Sí? Claro. Al mismo precio se va a poder consumir una mayor cantidad. Ese sería, entonces, uno de los determinantes. Uno de los determinantes sería el ingreso. Y acá ya les introduje la idea. Los determinantes, o los determinantes, o ¿cómo lo llama acá? Factores que influyen en la cantidad de demanda, determinantes o factores que influyen en la demanda, lo que van a hacer es van a generar generan o provocan un desplazamiento de la curva de demanda. Los determinantes o los factores que influyen en la cantidad que se demanda generan desplazamientos de la curva de demanda. ¿Y cuáles son entonces? Por un lado, el primero que tenemos de esos determinantes o de esos factores es el ingreso. Obviamente, digamos, si aumenta el ingreso, se desplaza la curva esa y a un mismo precio voy a poder demandar una mayor cantidad de ese bien.
no sé, cualquier bien. En este caso, después lo vamos a ver más adelante, el tema de los bienes, de las elasticidades, pero acá suponemos un bien que es un bien normal, digo, cualquier bien, un bien normal, cualquier bien normal, digo, a medida que aumente el precio, a medida que aumente el ingreso, voy a tratar de mandar más. No sé, remeras, helado, gaseosas, no sé, digo, cualquier bien que uno considere normal, que uno consume, o que desearía consumir, que consume normalmente, o que desearía consumir, si aumenta el ingreso, uno puede consumir más bienes, más de esos bienes. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, va perfecto, profe. Todo claro. Oye, buenísimo. Bien, ¿qué otros bienes, qué otros factores inciden en la demanda de un bien? La Además del calidad. precio de ese mismo bien, hay bienes que están relacionados. En ese caso hay dos tipos de relaciones. Los bienes pueden ser complementarios, bienes que... Arranca con sustitutos. Bueno, los bienes pueden ser sustitutos, bienes sustitutivos entre sí, es decir, que más o menos satisfacen la misma necesidad, más o menos cumplen la misma función. Son bienes que se consumen, bienes que es posible de sustituir entre sí. No sé, hay gente que puede sustituir el mate con el café o mate con el té. No es mi caso, por ejemplo, que pueden sustituir mermeladas con dulce de leche. Estoy pensando en la merienda ya, ¿eh? Que pueden sustituir, sigo con merienda, galletita con alfajores, no sé, cualquier cosa. Posibilidades son bienes que se sustituyen en el consumo, que más o menos cumplen la misma función, y entonces, si aumenta el precio de un bien, lo que nos dice acá la curva de demanda es que si aumenta el precio de un bien, va a disminuir la cantidad que se demanda de ese bien. ¿Sí? No sé, a ver, tírenme un ejemplo ustedes de algún ejemplo de bienes que se puedan sustituir y que pueden más o menos cumplir la misma función. Profe, tengo una pregunta. ¿El término sustitutivo solamente encierra en términos de yo reemplazo algo por otra cosa, o también puedo decir que reemplazo una marca por otra, por ejemplo? No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Como de Coca a Manaos. Sí, se puede, sí. Pepsi Coca o Manaos y Coca. Bueno, supongamos ese ejemplo. ¿Cuál dijiste vos? ¿Coca y Manaos? Matías. ¿Se coló? Sí, creo que era esa. Creo que era Coca y Manaos. Bueno, joya, Coca y Manaos. Supongamos que el precio de la Coca-Cola aumenta. Supongamos que el precio de la Coca-Cola aumenta. Si aumenta el precio de la Coca-Cola, lo que nos muestra este gráfico es que si aumenta el precio, disminuye la cantidad que se demanda. Disminuye la cantidad que se demanda de este bien. Si aumenta el precio de Coca-Cola, disminuye la cantidad que demando de Coca-Cola. ¿Y qué va a pasar con la Manaos? Al revés, digamos, la Manaos lo que va a generar es que si aumenta el precio de la Coca-Cola y el precio de la Manaos no cambia, se sustituya la Coca-Cola por Manaos. Entonces la gente va a haber un aumento en la cantidad que se demanda de Manaos.
Entonces eso también va a generar un desplazamiento, como veíamos antes, un desplazamiento de la curva de Manaos. Se va a generar un desplazamiento de la curva de Manaos. O sea, si aumenta el precio de un bien sustituto de la Coca-Cola, en la curva de demanda de Manaos se va a ver desplazada. Ese sería el ejemplo de los bienes relacionados. Claro, perfecto. Si aumenta el precio de la carne, se va a disminuir la cantidad de milanesas de carne que se demandan y va a aumentar la cantidad de milanesa de pollo que se demandan. Eso lo vimos actualmente. No, me estaba fijando, volví acá por el tema del chat, porque de esa forma no puedo ver, cuando comparto la pantalla, no me deja ver los chats. Entonces por eso volví un toque acá dejé de compartir la pantalla. Bien. Disculpen, para organizarnos, ¿les parece hacer un recreo en algún momento? Sí. Creo que la respuesta va a ser para todos sí, pero más o menos ¿a qué hora les parece hacer un cortecito? Ustedes pueden todos dar clases hasta las 6, se tienen que ir antes a otras materias, tienen que ir... ¿Cómo quieren que nos organicemos? Sí, profe, no hay drama, cuando vos te parezca, Vamos a hacer un corte. 4:30. No sé si lo que a mí me pasa, pero ¿Cómo? No te escuché, ahí se cortó. Profe, a las 6 se me superpone con estudio de fuente de energía esta materia. ¿Se va a terminar antes la clase o se va a hablar hasta esa hora? O bueno, ya que está grabado, lo veo después de la grabación, pero yo a las 6 me lo voy a retirar para entrar a otro Zoom. Joya. Sí, cortaremos 6 menos cuarto. Siempre se corta un ratitito antes. El tema es si a las 5 el tema es si se tienen que ir a las 5. Sí, por lo general, un ratito antes cortaremos 6 menos cuarto, una cosa así. Bueno, si les parece... esperen, ¿qué hora es? Eso, en 15 minutos más o menos avanzamos un poquito más y tipo 6:30 más o menos, según cómo vengan los temas, hacer un corte de 10-15 minutos a eso de las 4:30 más o menos. Dale, perfecto. Vale, entonces sigo un ratito más. Dale. Bien, entonces decíamos que como determinantes primero tenemos el ingreso, que acá lo llaman con el nombre de renta, los bienes relacionados, acá pone el ejemplo de los bienes sustitutos, que son los bienes que se pueden sustituir para satisfacer las necesidades. Y después tenemos los gustos o las preferencias, que también los gustos o preferencias van a modificar, van a desplazar la curva de demanda. Si cambian los gustos o las preferencias de los consumidores, se va a generar un desplazamiento de la curva de demanda. Y por último, la demanda... No, el último no tiene... El último es estacional. Habla de las estaciones. Bien, entonces, todos esos factores que mencionábamos recién, lo que generan es un desplazamiento de la curva de demanda. Eso nos va a servir a la hora de, cuando tengamos cuando veamos el modelo de equilibrio de oferta y de demanda en conjunto, vamos a ver qué pasa
con la curva de oferta si hay un desplazamiento de la curva de demanda. Eso lo vamos a terminar de ver después. La curva de oferta, pasamos ahora a la curva de oferta. La curva de oferta lo que nos muestra es la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad que los productores están dispuestos a producir. En este caso, antes decíamos que la curva de demanda presenta una relación negativa entre la cantidad y los precios, el precio y la cantidad que demanda un consumidor, y en este caso nos muestra la curva de oferta la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad que el productor está dispuesto a vender. En ese sentido, como son dos, la demanda y la oferta son como las dos cuchillas de una tijera, digamos, o sea, van juntas. Por un lado nos muestra los consumidores y por otro lado los productores. En este caso, la curva de oferta lo que va a mostrar es que existe una relación positiva entre el precio y la cantidad que está dispuesto a producir los productores. ¿Por qué existe una relación positiva? Porque a medida que aumenta el precio, lo que nos va a decir la curva de oferta es que a medida que aumenta el precio, el productor está dispuesto a producir una mayor cantidad. ¿Y eso por qué? Intuitivamente podemos pensar en que a medida que aumenta el precio de un bien, el productor obviamente va a tener un mayor ingreso, digamos, y de esa forma va a poder cubrir costos de producción. Entonces va a poder aumentar en la producción, por ejemplo, va a poder contratar más horas extras, o va a poder contratar nuevos trabajadores, o si aumenta el ingreso va a poder comprar nuevos bienes de capital, bienes que permiten producir otros bienes, o va a poder comprar otro edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que aumente el precio del bien, el productor va a estar dispuesto a producir una mayor cantidad. Eso es lo que nos muestra la curva de oferta, que existe una relación positiva entre la cantidad que está dispuesto a producir un productor y el precio del bien. Por eso, la curva de oferta tiene pendiente positiva. Porque a medida que aumenta el precio, el productor va a estar dispuesto a producir una mayor cantidad. ¿Se entiende esa idea intuitivamente? Sí, se entendió perfecto. ¿Sí? Básicamente eso. Intuitivamente lo pueden pensar desde esa manera, digamos, de que a medida que aumenta el precio, el productor puede cubrir el costo de producir una mayor cantidad. Esa me parece la forma más intuitiva y más fácil de ver la relación esta de la curva de oferta. ¿Cuáles son los determinantes o los factores que determinan la curva de oferta? El primer punto, el elemento que está detrás de la curva de oferta, es el costo de producción. El costo de producción